para introducir la potenciación, pues recordamos cómo es que en matemáticas, después de que se conoce una operación, luego uno busca cómo simplificarla, encontrar un mecanismo que permita resolver esa operación de manera más rápida. Entonces yo tenía aquí el ejemplo de la suma. Yo sumo una cantidad, una misma cantidad, varias veces, y eso se vuelve un proceso engorroso. Entonces aquí estoy colocando 4, pero ¿qué tal si fueran 10 o 20? Sumar 10 veces 2 o 20 veces 2, pues se volvía un proceso muy engorroso para los antiguos. Entonces aquí sabíamos que 2 más 2 más 2 me daba 8. Pero ellos, en la antigüedad, los matemáticos comenzaron a buscar un método que pudiera simplificar esta operación suma. Y efectivamente lo encontraron. Y esa forma que encontraron le llamaron multiplicación. Y entonces ahora, en vez de sumar cada término a término, lo que hicieron fue contar cuántos términos habían. Eso me daba un valor y ese valor se multiplicaba por el término que estaba allí. Entonces, como hacemos en este caso, 2 es el término, aparece 2 es el término que aparece 4 veces y inventamos esta operación 4 por 2 y me da 8. Entonces pues vemos aquí que tenemos el mismo resultado. ¿Cuál es más rápida de las dos? Pues definitivamente la multiplicación. Entonces, como digo aquí, simplificamos la suma de un mismo número determinada cantidad de veces por medio de la multiplicación. Ahora, ¿qué pasaba con la multiplicación? Pues como observamos aquí también podríamos tener el mismo caso y era multiplicar un mismo número por sí mismo varias veces. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Entonces yo hacía 2 por 2 por 2 por 2, listo. Esto me daba 16. Pero podía usar la misma técnica que había hecho anteriormente. Entonces yo miraba, el mismo número aparece 4 veces. Entonces los matemáticos inventaron una nueva operación. Le cambiaron allí pues su forma de cómo se escribía. Entonces colocaban el numerito que se repetía en un lugar más pequeño. Encima de este numerito colocaban el número de veces que él se repetía y en la igualdad entraba el resultado. Entonces aquí digo, luego encontramos una herramienta que simplificó la multiplicación de un número por sí mismo determinada cantidad de veces. Y en clase hicimos estos ejemplos. Entonces, ¿qué pasaba con el 2? Pues, si aparecía el 2 solo, era 2 a la 1 y 2 a la 1 seguía siendo el mismo resultado que es 2. 2 por 2, 4. Entonces yo lo podía reescribir como 2 a la 2, ¿cierto? Luego, 3 veces 2 por 2 por 2. Claro, esto me daba 8, pero yo lo podría reescribir como 2 a la 3. 2 por 2 por 2 por 2 me daba 16. Lo podría reescribir como 2 a la 4. Y llego hasta aquí. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 era igual a 32, que se podía reescribir como 2 a la 5. Entonces, ¿qué encontraba uno? Que tenía un término que es el 2. Un número pequeñito que estaba sobre el 2 y que sería un natural positivo. ¿Qué quiere decir? Miren, el 1 es natural, 2 natural, 3 natural, 4 natural, 5 natural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se pueden números negativos? Sí, pero todavía no los vamos a usar. Por ahora, despacito con los naturales positivos. Y B puede ser un número entero. Efectivamente, aunque aquí todos los resultados son positivos, esto ocurre porque yo estoy usando números positivos. Pero el resultado también me podría dar un número negativo. Por eso aquí pongo que puede ser un número entero. Hicimos este ejercicio con otros números, creo que coloqué con el 3, con el 4, bueno, ustedes hicieron, hay algunos ejercicios en el cuaderno, yo reviso por aquí otros. Entonces otro ejemplo sería con 5, entonces 5 es igual a 5, que es lo mismo que escribir 5 a la 1. 5 por 5 es 25, que es lo mismo que escribir 5 a la 2. 5 por 5 por 5, esto me daría 125, que es lo mismo que 5 a la 3. 5 por 5 por 5 por 5 da 625, que es lo mismo que escribir 5 a la 4. Y 5 por 5 por 5 por 5 por 5 sería 3125, que es lo mismo que escribir 5 elevado a la 5. Entonces hago lo mismo, esto es lo mismo que tener
Esto que estoy escribiendo aquí es la generalización. Es decir, es la forma de representar 5 a la n, donde n es cualquier número natural. ¿Quién puede ser n? 1, 2, 3, 20, 50, 1000, 10.000, 15.000, lo que usted quiera. ¿Y quién es b? Pues va a ser el resultado de multiplicar 5 por la cantidad de veces que diga n. ¿Listo? Entonces, con estos ejemplos y los que eran los que habíamos visto en clase, me quedó una pregunta allí pendiente. Y es, ¿qué es la potenciación? Claro, es muy fácil ir a un texto y dar una definición, pero pues yo he tratado como de dar unas posibles definiciones a partir de lo que escribimos acá. Entonces, una posible respuesta sería decir que es una herramienta matemática que simplifica la multiplicación de un número por sí mismo. Si ustedes pensaron en esta, pues es una forma de verla y está bien. Otra que se me ocurrió, es una operación entre términos donde a medida que uno de ellos va creciendo, el resultado se va haciendo más grande. También está bien. ¿Quién es ese término? Dice, a medida que uno de ellos va creciendo. ¿Quién es el que iría creciendo? Pues sería precisamente este que tenemos aquí, porque el otro se va a quedar quieto. En este caso 5 siempre se va a quedar quieto. Este número va a aumentar y por lo tanto este resultado también va a aumentar. Ya yéndonos ya la definición propiamente, diríamos, es una operación matemática entre dos términos, donde uno de ellos se llama base, el otro se llama exponente, y su resultado le llamaremos potencia. Entonces lo escribimos así, como una especie de tablita. Esta es la generalización nuevamente. ¿Por qué generalización? Porque en matemáticas se busca encontrar un símbolo que recoja cualquier operación. Entonces, ¿quién es A? A va a ser cualquier número entero y luego pues serán los otros conjuntos numéricos que más adelante conoceremos. ¿Quién es n? N será el exponente, que como les dije, n puede ser un número natural también. Más adelante será un número entero y también será un número racional. Y la potencia, pues la potencia será siempre el resultado de eso que tenemos allí. Entonces, esta es la generalización, es como lo que conocemos como la fórmula a partir de la cual yo puedo resolver cualquier problema. Entonces, esto tiene una forma de leerse. Decimos, se lee a elevado a la n es igual a b. Si yo tomo un caso particular, por ejemplo 2, entonces yo diría 2 elevado a la 5 es igual a 32. Y esa sería la lectura. Bien, por ahora pues esta sería la clase de hoy.